Iniciar la grabación y después inicio nuevamente a compartir. Bueno, nuevamente, a manera de inicio, nuevamente bienvenidas, bienvenidos a la segunda sesión de Horizontes Humanistas. En esta ocasión nos acompaña Toby Miller con su exposición sobre si las humanidades deben cambiar sin perder sus características clave. Muchas gracias, Toby, por estar con nosotros y con nosotras acá en México. Sé que también es un esfuerzo para ti. Toby actualmente se encuentra en Madrid, España, entonces estamos en un cambio de horario totalmente diferente para Toby. Muchas gracias, Toby, por hacer este gran esfuerzo. Azucena, Tumel y un servidor con Sofía, y de pronto llega y sientan en la mesa. Al ladito. Exactamente. Nada más les voy a pedir a quienes entren, por favor, tengan cuidado de tener sus micrófonos apagados. Nada más. Esto no quiere decir que no tengamos después un espacio para charla con Toby, sino que, bueno, después de su exposición tendremos este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, voy a leer brevemente. Les decía, tengo un registro de asistencia. Esto es únicamente para saber más o menos cuántas personas se están conectando. Y después también tenemos abierto otro Google Forms en donde ustedes nos pueden hacer recomendaciones de sobre qué temas les gustaría a ustedes tener o escuchar o que invitásemos a algún especialista sobre estos temas. ¿Ok? Sin más, voy a entrar a, ¿cómo se llama? A la semblanza de Toby Miller. Toby Miller ha sido profesor visitante de la Universidad Complutense de Madrid y también ha sido profesor investigador en University of California, Riverside. Fue también profesor en la UCR durante más de una década y en la Universidad de Nueva York, NYU, durante 11 años. Es autor y coordinador de más de 50 libros y su obra ha sido traducida a múltiples idiomas, como el chino, el portugués, el japonés, obviamente el español, el turco, el alemán, en fin, el italiano, el farsi. Es un autor muy leído dentro de los estudios mediáticos, dentro de los estudios culturales, es totalmente una referencia académica y práctica dentro de estos estudios, y eso ustedes también lo pueden ver desde la obra productiva que él tiene intelectualmente. Tiene diversos volúmenes entre los que destacan, y solo menciono algunos de los últimos volúmenes que él ha producido: White Journalism, A Polemic, o bien A COVID Chapter, A Better World del 2021, Violence del 2021 también, The Persistence of Violence, Colombian Popular Culture en el 2020, How Green is Your Smartphone con Richard Maxwell en el 2020. Esto también implica que Toby se ha metido en una reflexión sobre el impacto de las nuevas tecnologías y nuestra visión de la sostenibilidad. Ya lo he escuchado en otros foros hablar de esto y es bastante interesante. El trabajo cultural en 2018 y lo que se refiere también a Greenwashing Culture del 2018. También ha vinculado estos estudios o estas reflexiones sobre greenwashing con la industria deportiva, como lo pueden ver en su publicación del 2018, Greenwashing Sport. Como pueden ver, esta es una vasta producción en solo algunos años. Y bueno, estoy realmente sintetizando la vasta producción intelectual que ha tenido Toby en los últimos años, entre otras cosas que también han hecho. Y nosotros aquí en la Escuela de Humanidades, la verdad es que estamos muy contentos, porque Toby Miller actualmente ha aceptado unirse a nuestra iniciativa Facultad de Excelencia dentro de la Escuela de Humanidades y Educación. Él va a estar por ahora ubicado en Campus Guadalajara, en la región centro-occidente, pero bueno, eso no implica que se quede únicamente trabajando en Campus Guadalajara, sino que vamos a tener diversas actividades en los demás campus para diseminar la obra y el pensamiento y poder compartir la reflexión con ustedes en los diversos campos. Entonces, Toby, el piso es todo tuyo. Adelante. Gracias, doctora Ivonne, y perdón por la presencia del gatito. Se llama Chinguri y él es un militante vasco, pero totalmente pacífico. Chinguri significa hormiga. Y me parece muy raro nombrar un gato por otra especie animal, pero bueno, para mí es naranja. Bueno,
Y todo está, digamos, cómodo con español, o hay personas quienes preferían en inglés. Anybody want this to be in English? Everybody comfortable in Spanish? Ok, listo. Y lo que quiero hacer en este momento es ofrecer algunas diapositivas, porque esos días, como saben, si no hay diapositivas, no hay conocimiento. ¿Vale? ¿Se puede ver esta diapositiva? Excelente, gracias, Ale. Es un libro que escribí hace 12 años, Blow Up the Humanities, una provocación muy grande. Fue sobre el problema que yo vi en las humanidades norteamericanas, ¿no? Sobre todo en los Estados Unidos. Una tendencia en donde mucha gente estaba... en el chat hay comentario... Yo estoy ¿Todo poniendo las bien? ligas que mencioné, no te preocupes, Toby. Yo reviso el chat y cualquier Ah, cosa yo te digo. ah, ok, gracias. Y porque yo vi un problema en donde muchas universidades norteamericanas de la élite, o sea, de las universidades Ivy, también de las universidades públicas grandes como la Universidad de California, estaba creando un cadre, digamos, de investigadoras e investigadores en literatura, en historia, en varias disciplinas tradicionales y muy valiosas, muy importantes. Pero estas personas estaban experimentando muchos problemas obtener puestos con permanencia o de tiempo completo en el sector universitario, porque los deseos estudiantiles eran más en la dirección de estudios de comunicación, de nuevas tecnologías, de ciencia, tecnología, medicina, ingeniero, negocios, ¿no? Y menos en este sector tradicional de las humanidades. Y yo pensaba que fue necesario crear un cambio. Bueno, para considerar lo que estamos considerando en el contexto mexicano, latinoamericano, en general de las humanidades, más o menos históricamente se está incluyendo estos temas que importan muchísimo en mi opinión, pero es interesante que estamos aquí incluyendo historia. Por ejemplo, en muchos países, historia es parte de ciencias sociales y de las humanidades, ¿no? Por ejemplo, en este contexto hay sociología, economía, geografía, ciencia política en esta lista, ¿no? De las ciencias sociales, pero también hay historia. Y muchas veces un sector como comunicación puede ser más en el área de humanidades, en el caso de lo que se llama speech communication en los Estados Unidos, o más en ciencias sociales en términos de los estudios tradicionales de comunicación masiva, ¿no? Entonces, hay movimiento a través de estas fronteras que me interesan. Ok, rápidamente, ¿cuáles son los problemas que ya mencioné? Un problema está claro en esta diapositiva. Hay un tipo blanco explicando el mundo a un grupo de mujeres blancas y de color. Y es muy interesante. Esta publicidad de the University of Adelaide fue cancelada dentro de como 15 horas a causa de la reacción feminista. Pero el punto es que, claro, se debe cambiar, ¿no?, la representación de minorías, de mujeres, etcétera, para crear una demografía de investigación, de pedagogía que está incluyendo más voces, ¿no?, más rostros. Y también hay este problema que se puede ver en esta obra de Siraj Ahmed, pero también en muchas otras, la fundación colonial de las humanidades, ¿no? Un elemento clave, por ejemplo, en la tradición británica de literatura e historia como las bases claves de las humanidades, fue la idea de crear una cohorte muy fuerte, muy importante
de administradores masculinos del imperio. Fue muy, muy, muy importante. Y por supuesto, en el contexto del imperio hispánico, la idea de difundir castellano a través de América Latina como parte de la conquista, ¿no? Entonces, hay elementos muy importantes en esta fundación colonial. También esta actitud, las humanidades no sirven para nada, contra, y me encanta esta obra, las humanidades sirven para mucho. Pero este debate está continuando muchas veces en las casas estudiantiles, en debates entre papás, mamás y niños y niñas, ¿no? Puede ser que ustedes han participado en este tipo de debate. Y al nivel en donde autores como Victor E. Farrell Jr. dicen que las artes liberales al borde del abismo, y esta ilustración de su libro importa muchísimo. Pero el origen de estos problemas es desde hace mucho tiempo. No sé si ustedes conocen bien las dos culturas por C.P. Snow, ¿no? Snow era físico y novelista, ¿vale? Y él era el punto de origen, de hecho, de la expresión The Corridors of Power, porque escribió novelas sobre los procesos políticos en Gran Bretaña. Fin de los 50, Snow ofreció una charla muy famosa contra la idea de dos culturas dominando las universidades, una cultura del pasado, las humanidades, y otra del futuro, las ciencias, en donde más o menos está diciendo, y se puede leer este libro pequeño, gratis, fácilmente en castellano, no online, que los científicos entienden el valor de T.S. Eliot o Shakespeare, ¿no? O algo así, y pueden entender modernismo, tienen una apreciación de lo estético, pero no es igual, ¿no? Los críticos no entienden nada de las leyes, ¿no? Físicas del mundo, ¿vale? Y que hay esta bifurcación grande en donde una disciplina como las humanidades está basada en el pasado y la otra en el futuro, ¿no? La ciencia. Por otro lado, tenemos 50 años después Martha Nussbaum sin fines de lucro, ¿no? Y en donde Nussbaum, o Nussbaum, depende en donde se nació, está diciendo que no podemos aceptar esta idea totalmente neoliberal o instrumental de establecer el valor de una área intelectual como las humanidades en términos pragmáticos en el sentido económico, cuando hay muchos beneficios realmente en el sentido democrático, ¿no? Y voy a ofrecer a ustedes un momento para leer estos párrafos de su obra de 2010. ¿Se puede leerlos? ¿Está bien? Sí. En el segundo párrafo está diciendo, es un momento de crisis. Se debe reconocer esta crisis, ¿no? Es interesante que ahora en la elección estadounidense, en la campaña, se está utilizando la expresión muchas veces cómo se puede sobrevivir la democracia, ¿no? Y se debe trabajar en favor de la democracia en términos de argumentos
historia, conocimiento de la Constitución, etc. Y aquí tenemos información estadística sobre la situación de ingresos por parte de graduados de las universidades inglesas, perdón, en términos del valor monetario de sus títulos, ¿no? Viene de la revista que se llama un periódico, pero es un semanal, The Economist, ¿no? Y se puede ver que esta idea de un positive net return en lo económico, lo médico, computación, matemático, etcétera, etcétera. Y aquí inglés, etcétera, ¿no? Artes creativas. Y hay una diferencia muchas veces en estas áreas en la experiencia masculina y femenina. Interesante. Bueno, y aquí en términos de graduados recientes en estas 4 áreas supuestamente de importancia, ¿no? Nacional e internacional, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, se puede ver que hay un montón de personas con estos títulos emergiendo de las universidades en China, en la India, en los Estados Unidos, en Rusia, en Irán, etc. Ok, ¿cuáles son las respuestas a esta crisis? Perdón por enfatizar en mi presentación la experiencia norteamericana y británica, sobre todo norteamericana. ¿Por qué lo hago? Porque tengo más familiaridad con la situación, de acuerdo con mi libro Blow Up the Humanities, y porque muchas veces hay influencia entre el sistema norteamericano de la educación y otros sistemas universitarios. Hay un montón de personas desde los Estados Unidos trabajando en otros sectores, otros lugares del mundo, y hay mucha gente de las oligarquías mexicanas y otras de América Latina quienes están estudiando en los Estados Unidos, y no solo, por supuesto, de la oligarquía. Pero hay respuestas a la crisis que ha identificado Nussbaum. Hay, por ejemplo, humanidades ambientales, digitales, médicas, públicas, posthumanidades feministas, industrias creativas y la última tendencia, humanidades descolonizadas. Sin duda, ustedes tienen familiaridad con estas respuestas o reacciones a las crisis que sufren las humanidades y ustedes han participado en algunas de estas tendencias. Y por supuesto, las humanidades digitales importan ya en el TEC de Monterrey y dado un énfasis crucial del TEC en cuestiones medioambientales, se puede reconocer la importancia de las humanidades ambientales, pero estos otros elementos importan también. En la preparación de esta charla, estuve hablando con personas en varios países quienes están diciendo que las humanidades médicas que estaban allá por siglos, de hecho, están aumentando su importancia porque mucha gente en medicina quieren considerar el valor de la interacción humanística, de las novelas, las pelis, las series televisivas y la perspectiva histórica para mejorar su situación, no solo en la universidad, pero en el hospital, etc. Humanidades públicas, muy importante en los Estados Unidos, la idea de ofrecer a la gente fuera de la universidad, un poco como el Café Científique en Guadalajara de ITESO, ¿no? Y otros cafés científicos en México y en otras regiones, y la capacidad de mostrar a la gente lo que hacemos, lo que estamos intentando contribuir al mundo en términos de arte y su interpretación. Y por supuesto las posthumanidades, el intento de problematizar la idea de el señor blanco explicando el mundo a las mujeres en la Universidad de Adelaide y contra la idea que esta persona está al centro del conocimiento, ¿no? La tradición liberal, el concepto de las poshumanidades, sobre todo desde perspectiva feminista.
En términos de una respuesta que no está en la misma línea de Nussbaum, el discurso de industrias creativas, ¿no? Y de hecho, Ale y yo estuvimos hablando antes por un momento sobre Mark Banks, y Mark, quien es un profesor en Escocia, acaba de publicar una crítica muy importante de este discurso, y también Justin O'Connor y otras autoras y autores, una crítica sobre la idea de establecer el valor de las humanidades en términos de industrializarlas. Pero tal vez la contribución más actual que está tomando efecto en muchas partes del sur global, pero también en el norte global, es esa tendencia de descolonizar el conocimiento, que yo creo todos son muy valiosos e interesantes. Y un elemento aquí es la idea que para las corporaciones, los gobiernos, irónicamente, en el área de considerar lo que son las habilidades, las capacidades que necesitan, muchas son las capacidades sociales en el trabajo, la experiencia de hacer investigación, la experiencia de compartir estas investigaciones, la experiencia de trabajar juntas y juntos, ¿no? Y está aumentando a través, ¿no?, de las décadas. Y aquí, interesante, es de hace una década, pero las capacidades que los padres y las madres norteamericanas dicen que sus niños necesitan para tener éxito: comunicación, leer, matemático, trabajar en equipos, escribir, lógica, ciencia, ¿no? Muy interesante. Elementos que se puede crecer en la frontera a través de las ciencias sociales y las humanidades. En términos de dónde trabajan las graduadas en las humanidades, la historia no es totalmente terrible. En este caso son los majors, ¿no?, en los Estados Unidos. Viene desde este recurso muy interesante, Humanities Indicators, que desde hace los 90 está intentando ofrecer datos duros sobre estas cuestiones. Y hay un montón de avenidas de empleo para las personas con los majors en las humanidades. Entonces, si se acepta la crítica, que es el valor de las humanidades, debe ser en parte monetaria, se puede ver que hay capacidades importantes que se puede crecer en las humanidades, y también hay espacios a través del mercado laboral en donde hay opciones para estos graduados y graduadas. En términos de ingresos, esto es de 2021 en los Estados Unidos, ingresos promedio de los graduados a tiempo completo, ¿no?, por género y disciplina, ¿no? También hay información sobre formación racial, pero a causa de hablar por solo 25 minutos o algo, decidí concentrar en los promedios por disciplina y género. Y se puede ver, no es una sorpresa, que hay una diferencia de género, pero no es tan grande en muchas áreas, por ejemplo, ingeniero. Y se puede ver que sí, en las humanidades no está top, pero está haciendo más o menos bien en el contexto de las normas que incluyen estas áreas con mucha remuneración, ¿no? Bueno, y en términos de lo que hacen las graduadas en humanidades en el Reino Unido, y en este caso, estos datos son de hace 2 años o 1 año nada más. 15 meses después de graduar, están trabajando, están en algunos casos estudiando, normalmente tienen tiempo completo, etcétera. Es decir, que al nivel pragmático o instrumental,
las humanidades ya están ofreciendo muchas oportunidades, pero se debe también considerar al otro lado el discurso más de Nussbaum. Y ahora, para terminar, mi última diapositiva es esta, que es como mi lista de valor, ¿no? Mi fórmula que es sobre más colaboración a través del campus, ¿no? Porque me parece, y no es un comentario para nada sobre ningún campus del TEC, pero es sobre la ausencia de este tipo de colaboración en mi experiencia en varios contextos. Hay muchos programadores que quieren entender narrativa. Estoy pensando en personas quienes están creando los juegos electrónicos y tienen la capacidad tecnológica de dinamizar estos juegos, tienen ideas sobre narrativa, pero no saben narratología, no saben las normas fílmicas, cinematográficas, novelísticas de crear narrativas, ¿no? Y hay la posibilidad de colaboración orgánica ya. En términos de las sociólogas y los politólogos, muchas quieren aprender historia. Hay una tendencia bien conocida de enfatizar cuestiones de cuantitatividad y experimentos, sobre todo en ciencia política norteamericana, pero hay un regreso de considerar cuestiones reales políticas y teoría política, teoría filosófica, etcétera, etcétera. Hay muchos médicos fascinados por la filosofía. Un elemento interesante en las estadísticas sobre los podcasts es que mucha gente tiene interés en filosofía en muchos campos universitarios, pero también en las clases populares. Cuando están en sus, ¿no?, camiones a través del país, están escuchando no filosofía analítica angloamericana, quieren saber sobre Platón, por ejemplo, o Aristóteles, o Yvonne, su obra sobre John Stuart Mill y Harriet Taylor y todo eso, ¿no? Ustedes conocen la situación con las ingenieras, los ingenieros mejor que yo en el contexto del TEC y lo que quieren o no quieren hacer en términos de las humanidades. Pero es interesante en términos de los científicos ambientales a causa de la emergencia actual y del futuro que tenemos en la crisis climática. Quieren comunicar. Estoy trabajando con científicos ambientales en Suecia, quienes dicen, tenemos la verdad, tenemos una necesidad de ofrecer argumentos sólidos para explicar la ciencia a la gente popular. Y por supuesto, esos días con nuevas tecnologías que todas las disciplinas están utilizando, todos los empleados, se debe escribir, hablar, filmar, cortar, editar y publicar, ¿no? No solo los académicos, las profesoras, las investigadoras, pero también personas desde una variedad de disciplinas. Y tenemos más que todo la importancia de entender lenguajes mundiales e indígenas. En el contexto latinoamericano, tal vez más en México, que es la norma, hay la riqueza de las lenguas indígenas que está sufriendo a causa de presiones capitalistas, presiones urbanas, presiones educativas en favor de español, y se debe crecer, redinamizar, proteger, etcétera, estas lenguas en términos de nuestra ecología intelectual y, por supuesto, en términos leninistas o gramscianistas, se debe también aprender los lenguajes más dinámicos, económicamente en el mundo, ¿no? El argumento en favor de aprender inglés, español, chino, árabe, etcétera, ¿no? En este momento, la relevancia mundial de religiones politizadas, claro, es alta, ¿no? Para entender lo que está pasando otra vez en la elección estadounidense,
se debe aprender un poco más sobre los nuevos protestantes, digamos, ¿no? Los evangélicos, para entender lo que pasó en el plebiscito colombiano en favor de la paz en 2016. Se debe entender, ¿no? La actitud de, ¿no? los evangélicos y las evangélicas, etc. Y para entender lo que pasa con Islam, la diferencia entre los shia, los sunni, etc. Si se va a hacer intervenciones en el mundo árabe, en el conflicto con Israel, etc. Se necesita historia, pero también la capacidad de hacer interpretaciones religiosas en términos de varias doctrinas. Y finalmente, el punto importante que mencionó Martha Nussbaum, necesitamos más propaganda en el sentido positivo, dedicada a la importancia de las humanidades para la democracia y sobre todo en estos momentos más recientes, desde los 60, las humanidades como cunas importantes de movimientos sociales de la libertad de género y de raza, el feminismo, los derechos civiles y los movimientos queer y trans, etc. Entonces me parece que sí hay desafíos, hay puntos críticos contra las humanidades y se debe cambiar más o menos, yo creo, en estas direcciones para colaborar con los elementos ponentes en los campuses y para mostrar a la gente popular, los papás, etcétera, el valor pragmático de las humanidades, pero también enfatizar el rol como líder en términos de la democracia y los movimientos sociales. Gracias. Gracias, Toby, por la exposición. Y bueno, aquí abrimos más bien el micrófono a preguntas, diálogos, inquietudes que quieran conversar con Toby. Nada más les pido que vayan levantando la mano de alguna manera electrónicamente para que yo les pueda ir asignando la palabra y con todo gusto. ¿Alguien se anima? Adelante, Otón. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Una pregunta, Toby. Mencionas el tema de las lenguas indígenas. ¿Cuál es tu valoración? No sé si sea específica de México o de América Latina. ¿Y qué es lo que está sucediendo cuando dices que hay una suerte de estrés de estas comunidades? ¿Y cómo desde la visión occidentalizada que tenemos se podría aportar para continuar y potenciar, ¿no? No, gracias. Y aplica no solo a los lenguajes indígenas, pero también a palenquero, por ejemplo, ¿no? Lenguaje de los afrodescendientes, ¿no? En el Caribe. Y, por ejemplo, en Colombia no está ofreciendo cursos, no solo al nivel universitario, pero tampoco al nivel escolar, ¿no? En palenquero. Y se necesita aprender en la cocina, por la mesa, con los abuelos y las abuelas. Y en México, por supuesto, hay al menos una universidad indígena, ¿no? Y hay varios cursos que se puede tomar en los lenguajes indígenas, pero me parece que se necesita a través de las Américas una red televisiva y una red internet también, en donde hay espacios dedicados a la cultura indígena, y por supuesto es complicado cuando hay lenguajes muy diferentes, para proteger y cultivar estas culturas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, porque yo viví en México durante las primeras 2 olas de COVID-19, ¿no? En donde
mucha propaganda gubernamental estaba hablando sobre la importancia de mensajes de salud pública, pero la mayoría de los mensajes en español, sin reconocer la importancia de comunicar en otros lenguajes. Entonces, lo que se necesita es invertir en el sistema educativo, pero también en el sistema mediático, ¿no? Para mostrar el valor de estos lenguajes. Y hay ejemplos en Canadá, en Australia, en Aotearoa, Nueva Zelanda, de este tipo de red. Y en términos del costo, claro que es grande, pero sí se está considerando los impuestos grandes utilizados para apoyar el cine nacional, ¿no? O en términos capitalistas, las inversiones en los sistemas televisivos y radiales comerciales, se podría crear un sistema, ¿no? Derivado desde esta riqueza nacional con la idea de con la dominación de un lenguaje para apoyar financieramente el desarrollo y el crecimiento de estas otras tendencias, ¿no? Y porque para mí es una cuestión de repensar el mundo. Por ejemplo, y voy a terminar esta respuesta un poco grande y larga en un momento, Otón, ¿no? Es que tenemos, gracias a muchos autores y autoras, una nueva filosofía, una nueva cosmovisión occidental que viene desde el sur global, que es la cosmovisión medioambiental de los indígenas. Y se puede ver una constelación, una combinación, una variedad de filosofías diferentes a través del mundo, pero con elementos en común, o sea, la necesidad de convivencia, ¿no? Con el medio ambiente y un rechazo de una bifurcación 100% entre los intereses de los seres humanos y la vida natural, ¿no? Entonces yo creo que importa por esta razón, pero importa también en términos de los derechos humanos, educativos y comunicativos de las personas indígenas. Gracias. Gracias, Otón. Gracias, Toby. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a meter un poquito de ruido y diálogo, Toby. En el título tú mencionabas de si nosotros teníamos que seguir con las mismas características clave de humanidades. Y mi pregunta contigo es, ¿tú cómo lo ves desde las humanidades digitales y la inteligencia artificial? Sobre todo porque hemos hablado muchísimo de la necesidad de adentrarnos en este universo, pero sin perder la idea del contexto cultural. Entonces, ¿qué nos podrías decir por aquí? Gracias por esta pregunta, Ivonne. En 1981, un señor me dijo, ustedes, personas como ustedes no importan porque dentro de 5 años la inteligencia artificial va a dominar todas las universidades, todas las disciplinas y toda la vida. Llegó el 86 y la Copa Mundial en México y ya la IA no estaba dominando todo. Claro que la IA importa y, por ejemplo, en la esfera periodística se está utilizando la IA desde 2009 en muchas áreas y sobre todo probablemente en el periodismo deportivo, ¿no? Y claro que se está utilizándolo ahora en muchos otros espacios. Pero en términos de los usos económicos, hay mucha controversia. Si o no es un más como false dawn, ¿no? Muchas personas en las industrias no tecnológicas, digamos, o no de las nuevas tecnologías, no están invirtiendo en la IA porque no pueden ver los usos claves.
Hay mucho discurso, mucha retórica, ¿no? Ya no hay prueba sobre productividad a través de la economía. En este sentido, estamos experimentando lo que es un patrón histórico con nuevas tecnologías de comunicación y de computación. Si están considerando el pánico moral con el teatro, con el drama, ¿no? En la época de Shakespeare, ¡ay Dios, terrible! La gente popular va a aprender, pero está dominada por la tecnología teatral. Si está considerando lo que pasó con la radio está controlando con un mensaje, con una voz, con información falsa y la gente no puede hacer interpretación. Con la música rock and roll. ¡Ay, terrible! Va, ¿no? Crear, ¿no? Va a envenenar, ¿no? La mentalidad de los jóvenes. Con la tele, con el cine. Hola, perro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Y con el Internet es igual. Por un lado, previsiones desde los proponentes que dicen va a ser revolución total 100%. Por otro lado, una actitud pesimista que dice no es terrible. O una actitud que dice debemos esperar y ver lo que está pasando. Y se debe considerar estas cuestiones en este contexto histórico, yo creo, en donde no ha cambiado la vida, puede cambiar la vida, pero probablemente va a cambiar la vida más en varias áreas que en otras. Y la cosa tal vez más interesante en el contexto de la IA es la primera vez en donde las profesiones, ¿no? La clase media alta con mucha educación, tienen temores sobre offshoring. Tienen temores que se puede hacer su trabajo desde otro país, necesitando menos ingresos, y en donde como abogada, periodista, profesora de humanidades, se debe hacerlo solo en la manera no solo virtual, pero artificial, en donde vamos a perder nuestras normas. Y yo creo que un elemento de esperanza, pero también de angustia, es a causa de este desafío para las clases medias altas. Entonces, yo creo que esta perspectiva cultural importa muchísimo, sobre todo con un elemento histórico que dice, no ha cambiado la Copa Mundial en México en 86 y ya vamos a ver en términos reales de la productividad, porque Microsoft, Amazon, Apple, etcétera, están invirtiendo muchísimo, pero las industrias bancarias, las industrias de manufacturing, etcétera, están esperando para ver lo que realmente es el valor de estas iniciativas. De acuerdo, muchas gracias, Toby. Una última pregunta, comentario. Adelante, Martín, ya vi que levantaste la mano. Sí, hola Toby, buenas tardes. Oye, en tu experiencia, ¿cómo ha sido la vinculación con otras disciplinas? Hablaste que a los doctores les gusta la filosofía, que a los programadores les gustan las narrativas. ¿Cómo te has vinculado? Cuéntanos los trucos, los secretos. Perdón, bien dicho. Es otro desafío, Martín. Yo creo que en el área que mencioné muy brevemente de los juegos electrónicos, hay evidencia orgánica de esta tendencia, en donde las personas en las humanidades, en juegos electrónicos, saben cómo escribir código. Y las personas quienes trabajan en computación, esos días saben más sobre la estructura de narrativa, ¿no? Aunque lo que yo dije. Y estas personas van a las mismas fiestas juntas, son amigas,
son amantes, hay una conexión natural. En el sector de las humanidades médicas, ¿no? A causa de conexiones a través de muchos años, es interesante que hay elementos en la terapia de salud que involucran las artes, ¿no? Y directamente en la terapia para mucha gente con dificultades de salud mental, pero también salud física, ¿no? ¿No? La cuestión de la música, la cuestión de las series televisivas, de las novelas que pueden tematizar dificultades de salud o la experiencia médica, ¿no? Y estoy pensando también en varios elementos de epidemiología, que más o menos, como sabes, es parte de sociología, pero también dentro de el campo médico. Y epidemiología se debe entrevistar a un montón de personas, haciendo preguntas muy complicadas, muy personales, en donde se debe entender diferencias culturales y maneras diferentes de comunicar, ¿no? Y, por ejemplo, durante las investigaciones de ensayos clínicos y su impacto en la población mexicana con VIH hace 15, 20 años, fue importante considerar las diferencias culturales muy importantes a través de la población mexicana, incluyendo la población con VIH, y para crear preguntas adecuadas con sensibilidad cultural. Pero gracias por el desafío y no digo que es necesariamente fácil hacer estas cosas. Gracias, Martín. Una última pregunta, Heidi, adelante. Hola, ¿se escucha? Es que están mis hijos también en finales y es poco el internet, por eso estoy fuera de cámara. Pues nada más es un comentario, no es, o son muchos comentarios, pero lo escucho, lo conozco y me da mucho gusto. Bienvenido al campus, bueno, al TEC de Monterrey. Yo estoy aquí en Campus Monterrey, tengo veintitantos años dando clases en el área de humanidades. Y escucho en su discurso muchos autores que me tocan a mí, Leonardo Boff, ¿no? En la parte de toda la parte planetaria, me da mucho gusto y pues lo felicito que sabe, está muy enterado, ¿no? De la universidad que está en San Cristóbal de las Casas. Es muy refrescante para mí escucharlo porque son muchas cosas con las que yo trabajo y que de repente no estaban muy cercanas. Y irónicamente trabajo con las humanidades médicas desde hace 2012 en el campus, en el Tec Salud. Ahora mismo Tec Salud ya quitó las bioéticas, solamente se quedó una bioética y efectiva para los médicos de sexto año y efectivamente pues ya no damos esa clase, pero efectivamente trabajamos con estas industrias culturales, los videos, las canciones. Hay un autor y me gustaría, voy terminando porque me gustaría después estar en contacto con usted. Hay un doctor Solbak, un filósofo, no sé si lo he escuchado, de Dinamarca, de la UNESCO, que justamente también me hace, como dicen ahora los chavos, me explota la cabeza, que es una traducción del estadounidense, ¿no? Dice que en la relación médico-paciente, que es mi tesis doctoral, el paciente es como si fuera una comedia de Aristófanes. Siempre el doctor es muy recto, ¿no? Es todo científico y al final el paciente es como si fuera una comedia de Aristófanes. Siempre sale con que antes de que lo operen se comió unos carnitas, unos tacos, no está en ayunas, ¿no? Y para el médico eso es muy frustrante. Entonces, yo estoy muy apasionada de esta área de las humanidades médicas. Ojalá pudiera estar en contacto con usted, aunque esté en Guadalajara, y pudiéramos trabajar en algo. La verdad es que muchas gracias y bienvenido. Mil gracias, me encantaría trabajar contigo y aprender sobre tus experiencias, ¿no? De este tipo y con tu investigación. Bien,
Pues hemos llegado al final de la sesión, también porque a Toby se le va a acabar prontamente el internet por detalles técnicos que él tiene ya en Madrid. Pero Toby, muchísimas gracias por esta plática. Vamos a dejar la grabación próximamente en el canal de la Escuela de Humanidades para que quienes no se hayan podido conectar o quien quiera revisarlo de manera más puntual o con mayor cuidado, todas las referencias que nos ha dado Toby durante la plática lo pueda hacer. Y pues nuevamente les invitamos a que estén pendientes de la tercera sesión de Diálogos Humanistas, que será el 18 de octubre en este mismo canal a la misma hora. Y bueno, Toby, muchísimas gracias y esperamos encontrarte ya prontamente también en los diferentes campus por acá con el Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, bye. Chao.